Nos encontramos acá en Santiago de Chile, en una mañana fría. Estamos a puertas de empezar un conversatorio organizado por la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Alberto Hurtado. Vamos a hablar sobre el lanzamiento del manual para promover la igualdad de género en la cadena de suministro. Mi nombre es Patricio Rifo, yo soy director de RH Management y nos acompañan destacados panelistas. Muchas gracias, Bárbara Figueroa, presidenta de la CUT, que está acá con nosotros. Claudia Donaire, que es la coordinadora del proyecto de fomento a la igualdad de género en el trabajo de la Universidad Alberto Hurtado, a Fabio Bertranou, director de la oficina de la OIT para el Cono Sur de América Latina, y a Raúl Requena, gerente de Relaciones Laborales del Grupo Quiñenco. Antes de empezar, tenemos unas palabras de bienvenida de nuestro rector, Eduardo Silva, rector de la Universidad Alberto Hurtado. Eduardo, muchas gracias por tus palabras de bienvenida. Hola, buenos días. Sí, bueno, darles la bienvenida a esta ceremonia, bueno, que como todo lo que hemos estado viendo en este tiempo, tiene este carácter inusual, fuera de lo común. En ceremonias análogas, pero presenciales, hemos podido ya presentar 3 manuales. Este es el quinto, hubo un cuarto que tuvo una presentación por video. Manuales semejantes al que estamos en esta ocasión presentando, en este proyecto de fomento a la igualdad de género en el trabajo. Entonces, lo primero, en nombre de la universidad, es agradecer a las personas y a las instituciones que han hecho posible este trabajo, a la Unión Europea, a Chile Mujeres, a la OIT, que siempre nos acompaña, y a distintas instituciones que en cada caso ha apoyado cada una de las iniciativas. Y quiero agradecer particularmente también a la Facultad de Economía y Negocios del Alberto Hurtado, a Eduardo Barzúa, que ha impulsado este proyecto, a quienes nos acompañan en esta mañana y a quienes nos ayudarán a comprender el significado de lo que estamos presentando y poniendo a disposición de las empresas y de la sociedad. Muy particularmente a Bárbara Figueroa, muchas gracias por acompañarnos. A Fabio, que es un acompañante permanente de esta iniciativa, hemos podido lanzar en la OIT libros ante los manuales anteriores, a Patricio, a Raúl Requena, y en fin, un sinnúmero de personas, a Claudia, que ha liderado. Bueno, la crisis sanitaria que estamos padeciendo, la crisis social que arrastramos, la crisis económica que se nos avecina y tiene una envergadura de proporciones, más allá del desconcierto, nos obliga a responder con las fuerzas que tenemos. Y es indudable el impacto de estas 3 crisis en nuestras prácticas laborales, en nuestro trabajo, y en particular en la profundización de la inequidad de género. En este caso, en particular, poner la mirada en las empresas contratistas y los mandantes a propósito justamente de esa equidad. Las trabajadoras en régimen de subcontratación tienen una doble vulnerabilidad. Vulnerabilidad por la desigualdad de género y vulnerabilidad por la situación de subcontratada. Nuestro esfuerzo es querer poner este manual a disposición de la comunidad. Nos llena de orgullo poder aportar desde nuestra propia competencia, desde nuestra experticia, desde el aula, desde la investigación, aportar al bien común. Es la misión del Alberto Hurtado, es la misión que tenemos que continuar en todas circunstancias, y más que nunca en esta tan particular que estamos padeciendo. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Eduardo lo dijo en su introducción, este es un proyecto de fomento a la igualdad de género en el trabajo que es financiado por la Unión Europea. Por mi parte también agradecer a la Facultad de Economía y Negocios porque efectivamente el mundo del management muchas veces adolece de este tipo de estudios que nos permiten introducir mejores prácticas, en definitiva, para los trabajadores y las trabajadoras. Claudia, y en ese contexto, cuéntanos un poquito cómo se da este estudio, el contexto, cuál es el valor que tiene este manual un poco para la industria, para el mundo del management, para la cadena de valor, en definitiva. ¿Qué aprendizajes tú puedes mirar, nos puedes compartir para introducir la conversa con nuestros invitados? Mira, gracias Patricio por la introducción, al rector por sus palabras. Yo también quiero, en cierta manera, contextualizar mi respuesta también con un saludo a las autoras del manual,
ya que son finalmente, en particular, quienes también cuajan esta idea que está en las bases particulares del proyecto que la Facultad de Economía y Negocios desarrolló con fondos de cooperación de la Unión Europea, y que tiene que ver con la necesidad de hacer una sistematización de información en materia de la cadena de suministro, y particularmente cómo las mujeres están representadas en las cadenas de suministro, y eso es un esfuerzo en particular de la autora Alicia Díaz, que es una colaboradora de OIT, y de la colega María Eugenia Bercesio. A mí me tocó también participar en este documento, en este manual. Originalmente habíamos pensado en un protocolo, pero luego vimos que había una necesidad mayor de entregarle a empresas, organizaciones sindicales y organizaciones de la sociedad civil herramientas que sistematizaran parte del conocimiento disponible sobre las cadenas de suministro desde una perspectiva de promoción de derechos y desde también en consideración a la igualdad de género, y identificando oportunidades y desafíos para avanzar en trabajo decente. ¿Por qué vimos esto? Fundamentalmente porque las cadenas, el suministro o la forma de producción fragmentada es una tendencia, ha ganado terreno en el mundo. 1 de cada 5 empleos está o se relaciona con las cadenas de suministro, y por cierto, las mujeres en las cadenas de suministro tienen un nivel de empleo, ocupación que es importante, ¿ya? Pero como ocurre en otras empresas, como ocurre en general en el mundo del trabajo, las mujeres finalmente también ahí enfrentan ya también desigualdades. Nosotros ahí señalamos o nos remitimos a información de un estudio general que citamos en el manual, relativo a cómo las mujeres son, digamos, tratadas en las cadenas de suministro, y finalmente también emulamos para el tratamiento de las materias respecto a su situación, también cómo podemos enfrentar esta importante problemática. ¿Por qué? Porque finalmente las desigualdades, un encadenamiento global, por ejemplo, nos generan también mayores desafíos. Tenemos que saber dónde están, tenemos que saber cómo y qué instrumento utilizamos ahí, porque tenemos la complejidad que se trata de empresas más grandes, se trata de empresas que se sitúan en distintos lugares donde tienen regulaciones o normativas y estándares distintos. Por ende, ahí finalmente también nos pareció importante hacer consideraciones respecto del derecho internacional de los derechos humanos, en particular lo que tiene que ver con la igualdad de género en el mundo del trabajo. Por cierto, también desarrollamos finalmente también un análisis respecto a cómo las mujeres están ahí representadas. Hacemos un mapeo de cuáles son los principales problemas que enfrentan en materia de segregación ocupacional, en materia de cómo son tratadas las migrantes y las niñas también en las cadenas de suministro, en todo lo que tiene que ver la violencia de género, en todo lo que tiene que ver el trabajo infantil, en los temas de brecha salarial, porque a propósito de la segregación también ocupan los puestos de trabajo precarizados y también peor remunerados. Por ende, en definitiva, damos una cabal comprensión que hace que en algunos pasajes el manual sea bastante dramático, bastante desolador respecto a la situación de las mujeres ahí, pero también advertimos el desafío, porque tienen una alta ocupación las mujeres en las cadenas mundiales de suministro. Y en ese sentido, finalmente, lo que queremos que finalmente las personas que revisan el manual comprendan es finalmente en qué consisten estas formas de producción, por qué surgen, cuáles son sus características y cómo se organizan territorialmente, porque son elementos que te van a poder permitir ya a través de la gobernanza, a través del diálogo social, a través de la incidencia política, a través de lo que pueden hacer las organizaciones sindicales, y particularmente con un capítulo que está desarrollado en todo lo que tiene que ver el diálogo social, en, digamos, cómo incorporar o cómo adoptar medidas que puedan mejorar la condición en que las mujeres son empleadas en esas cadenas, que además va a tener un efecto virtuoso, por cierto, en toda la cadena respecto de trabajadoras y trabajadores que puedan estar siendo precarizados, maltratados o abusados en ello, ¿ya?
Por ende, informa sobre la participación laboral de las mujeres en las cadenas de suministro y en las desigualdades y las distribuciones de género. Estoy escuchando ahí, espero que no... Se acopló, pero puede seguir. ¿Ya? Y también informa, como dije ya, el marco normativo, súper importante el marco normativo, sobre todo internacional, pero también nacional respecto a las cadenas de suministro. Entiendo que ahí Fabio puede también darnos una mirada desde la OIT, que es particularmente la institución que ha tenido un trabajo interesante en la materia, con este informe que les comenté, y también con la declaración tripartita respecto a las empresas multinacionales. Nos referimos también al tema, a la concepción de derechos humanos que de Naciones Unidas, hay un capítulo que trata del tema, y finalmente promovemos buenas prácticas. Hay muchos consejos de buenas prácticas acá, sobre todo en todo lo que tiene que ver en lo que pueden hacer las empresas líderes, las empresas que controlan la cadena, y en eso probablemente también la lectura o la mirada que pueda tener desde el mundo empresarial también Raúl Requena, que nos acompaña, es interesante. Por cierto, es un manual que nos genera o nos compone ante la atención de qué pueden hacer también las organizaciones sociales por mejorar estos estándares, ¿ya? Y en ese sentido, por eso el proyecto quiso que este manual importante lo prologara Bárbara, que está acá y nos acompaña en su condición de presidenta del Central Unitaria de Trabajadores, fundamentalmente por todo lo que implica en este tipo de esfuerzos el diálogo social, el instrumento del diálogo social, para superar finalmente aquellas situaciones que queremos que, en donde creemos que hay que ponerle atención. Yo me quedaría ahí con esta mirada digamos, de exposición. Por lo general, cuando tengo que exponer cosas que son bastante latas, suelo ir muy rápido. Creo que tal vez esta no fue la excepción, ¿ya? Pero el manual está ordenado de la manera que les he planteado, nos da una mirada global del fenómeno, nos confirma por qué es importante finalmente tomar la atención a lo que está ocurriendo en las cadenas de suministro en cuanto a cómo las mujeres están siendo empleadas ahí, y finalmente poner acento en las cuestiones de gobernanza, en las cuestiones de diálogo social, destinadas a tratar de finalmente generar ahí mejoramientos en la condición de cómo las mujeres se desempeñan en ellas, y finalmente eso genera efectos virtuosos también a la condición en que todos los trabajadores que puedan estar teniendo derechos de su estándar ahí los mejoren. Me quedaría. Pato. Patricio, tu micrófono. Me acabo de dar cuenta. Muchas gracias, Claudia. Una consulta, Claudia. Aquí un auditor me pregunta, cadena de suministro, ¿de qué estamos hablando para aquellas personas que no saben lo que es la cadena de suministro? Ejemplos de mujeres trabajando en cadena de suministro, ¿en qué cosas? ¿Haciendo qué cosas? Y ahí vamos a seguir con Bárbara. Bueno, en la manual lo plantea, la forma es diversa, pero en general las mujeres están en eslabones probablemente invisibilizadas. En las cadenas mundiales de suministro están muchas veces por ejemplo, todo lo que es la cadena en temas que tienen que ver con manufactura, que es lo que más se ha conocido. Están en galpones trabajando en condiciones subestándar. Acá hay un gran ejemplo que fue dramático, que era la muerte de mujeres en un galpón en Bangladesh hace un tiempo atrás, en condiciones inhumanas, digamos, trabajando, y por cierto de mucha seguridad laboral. En la agricultura también, en faenas de la agricultura, digamos, en general, las mujeres están en toda la cadena, pero particularmente, y es lo que pone acento acá, nos ocupa en aquellos lugares más invisibles de la cadena, peor remunerados. Nos gustaría que estén, por cierto, pero eso es importante plantear como desafío. O sea, la mirada acá no es negativa a las cadenas. Ya las cadenas dan empleo a mujeres y pueden darlo en empleos productivos y en empleos de calidad. Nos preocupa que aquellas realidades donde queremos dar finalmente a aquellos lugares donde están las mujeres invisibilizadas y en peores condiciones. Gracias, Claudia. Bárbara, ¿cuál es la importancia que tiene para la economía chilena y para nuestra propia cadena de suministro
un manual de este tipo, sobre todo en el contexto que estamos viviendo, en el contexto de pandemia y en medio de una crisis económica que se está comenzando a desatar. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo ves tú el aporte de este manual? Bueno, lo primero es agradecer la invitación, tal como decía Claudia, no solamente participar hoy día en el lanzamiento formal de este manual, sino que también pudiendo hacer un aporte a través del prólogo de este documento, donde yo creo que lo virtuoso primero es hacernos cargo, tal como tú decías. O sea, cuando hablamos de cadena de suministro, ¿de qué estamos hablando? Eso es un debate que en general en Chile no ha sido un debate, yo diría que con una amplia, cubierto de manera amplia, ¿no? En general es un debate que enfrentamos en el marco de la OIT, es un debate respecto de los espacios de diálogo social, es un debate que se ha abordado, por ejemplo, a través de la política de clúster en algún minuto, en iniciativas desde la Corfo, pero que ha quedado bastante más, yo diría que acotado a un mundo académico y no necesariamente de debate en el mundo del trabajo en general. Por lo tanto, yo creo que eso es lo primero saludable, porque en el marco de este manual también se explica qué significan las cadenas de suministro y el impacto que tienen a nivel nacional, mirando también cómo esto ha sido abordado en el marco de convenios internacionales. Entonces creo que este es un debate muy pertinente, muy necesario, y yo diría que, tal como dices tú, Patricio, más necesario que nunca hoy día, sobre todo para las mujeres, sobre todo para el mundo de los jóvenes. Porque si una de las grandes alertas que nos está indicando los organismos internacionales respecto del desafío que vamos a tener que enfrentar post pandemia es de qué manera esto no implica o no genera condiciones, primero, de mayor desigualdad, tal como nos han indicado los informes de la CEPAL y de la propia OIT, y por otro lado, cómo esto no sigue reproduciendo lo que nosotros denominamos en la CUT las deudas de arrastre con los sectores más golpeados dentro del mundo del trabajo. Es decir, cuando uno dice, mira, en el mundo del trabajo hay grandes desigualdades, entre los trabajadores y trabajadoras tenemos desigualdades que nosotros denominamos intratrabajador. ¿Qué significa eso? Significa que, y que digamos es muy evidente y por suerte ha estado además muy en el debate público, la necesidad de reconocimiento de que las mujeres no nos incorporamos igual que los varones al mundo del trabajo, no estamos en igualdad de condiciones, no solamente en materia salarial, sino que además en los sectores en los que nos incorporamos son sectores más precarizados. Por eso es muy clave este debate sobre cómo va a ser la vida post-pandemia, cómo van a ser las relaciones laborales post-pandemia, porque de alguna manera también van a dar cuenta de esto. Si nos vamos a poder hacer cargo o no, por ejemplo, de que lo que estamos retrocediendo hoy día las mujeres en nuestros derechos, en nuestra incorporación al mundo del trabajo, va a ser efectivamente abordado o nuevamente vamos a tener que hacer un largo camino para volver a recuperar derechos, para no tener que incorporarnos en las labores más precarizadas o en aquellas que implican mayores niveles de inseguridad laboral. En ese sentido, todo el debate que tendrá que enfrentar Chile, esperamos nosotros, ¿no? En el marco de lo que es el proceso constituyente, desearíamos nosotros que tenga un fuerte componente respecto del debate sobre modelo de desarrollo y en ese marco también sobre no solamente las cadenas de suministro, sino que también cómo logramos que esto sea una relación virtuosa entre un nivel de mayor complejidad respecto del rol de la industria nacional. Y por lo tanto, a partir de eso también el vínculo con las pequeñas, con medianas empresas, con microproyectos, y donde muchas veces está alojado también la fuerza laboral femenina, la que no necesariamente tiene que ser comprendida como una incorporación accesoria, sino que tiene que ser comprendida en condiciones de absoluta igualdad y equidad. Tengo la impresión de que ese va a ser uno de los grandes desafíos que tenemos que empezar a enfrentar ahora, pero que vamos a tener que asumir con mucho mayor sentido de urgencia una vez que salgamos de la crisis sanitaria, porque la primera y gran tarea hoy día es la protección de la vida, no cabe ninguna duda para nosotros de aquello, pero entendemos que junto con la preocupación principal y la atención preferente hoy día por el cuidado y la protección de la vida, no debemos dejar de mirar los fenómenos que se van a producir en el mundo del trabajo mañana. Estamos hoy día en una situación que ya es compleja. Estamos hablando de que casi los datos oficiales del INE del día martes nos hablan de un 11,2, sin considerar toda esta fuerza o masa laboral inactiva que no está buscando empleo
y por lo tanto estamos frente a un escenario donde la crisis de empleabilidad está conviviendo con una crisis sanitaria y quienes más afectados se pueden ver por estas condiciones son precisamente los que estaban en una posición más desigual en el mundo del trabajo, particularmente mujeres y jóvenes. Lo vemos en el caso, por ejemplo, de todo lo que significa el trabajo de plataforma, que está hoy día ocupado por una fuerza laboral principalmente de jóvenes, pero también de migrantes, y lo vamos a ver también respecto de la empleabilidad en el caso de las mujeres, donde además, y lamentablemente, la figura del teletrabajo, tal como lo habíamos señalado algunos actores sindicales y sociales, sigue reproduciendo sesgos de género y sigue siendo una doble o triple carga, principalmente para las mujeres. Entonces, en ese sentido, todo lo que tiene que ver con el rol de las mujeres en las cadenas de suministro, la mirada respecto de las empresas mandantes y las contratistas, cómo esto dialoga con los convenios internacionales y cómo esto se construye desde el diálogo social para que nada ni nadie quede atrás en el desafío post-pandemia de poder recuperar la economía, pero hacerlo también con equidad y con equilibrio, ¿no? Con un crecimiento sustentable, sostenible, como es el debate que se ha venido desarrollando, es un desafío para nosotros principal. En un escenario donde además Chile va a tener un tremendo desafío porque ya enfrenta una crisis de empleabilidad y donde lo que nosotros esperamos es que efectivamente se reconozca de una buena vez por parte de las autoridades la necesidad de que esto sea en el marco del diálogo social. Ahora, claro, para que el diálogo social sea efectivo, y con esto cierro, perdón que me haya extendido quizás un poquito en la intervención, uno de los elementos fundamentales para que el diálogo social efectivamente sea potente, tenga la robustez que se requiere, primero es que los actores estén en igualdad de condiciones a la hora de enfrentar el debate, cuestión que está pendiente en nuestro país, particularmente en el desequilibrio entre la cobertura y la atención que se le da al mundo empresarial y las organizaciones empresariales respecto del mundo sindical, que prácticamente no tiene visibilidad, y entendemos que ese es un debate ya de más gruesa envergadura, ¿no? En el marco del debate de la política pública. Pero otro elemento fundamental es que contemos con datos, insumos, estudios que nos permitan no solamente el desarrollo intuitivo a partir de la experiencia de cada uno de los actores, sino que también poder tener datos objetivos. En ese sentido, la construcción de estos informes a partir del reconocimiento de la experiencia, de la revisión de datos, a nosotros nos da soporte, porque eso permite que efectivamente el diálogo social tenga mínimos comunes. De lo contrario, es efectivamente siempre la mirada particular de cada una de las contrapartes. Y lo que necesitamos también para que el diálogo social sea efectivo es que existan estos, insisto, mínimos comunes en materia de construcción y de elaboración, de estudios, de información, que nos permitan entonces gozar de datos objetivos, y en ese sentido yo saludo y agradezco el esfuerzo que está haciendo la Universidad Alberto Hurtado, no solamente en esta área, sino que en distintos otros espacios y en distintas otras iniciativas que ha venido desarrollando vinculadas al mundo del trabajo, porque de alguna manera eso nos permite insumar de mejores elementos a las contrapartes para que podamos entonces cumplir el rol que nos toca y jugar desde el mundo de la academia también el rol que propiamente le toca a las universidades, que es aportar en la construcción de las políticas públicas. Gracias, Bárbara, por tu claridad. Solo recordar, bueno, igual este formato es difícil hacerlo, pero tratar de que podamos tener un diálogo entre todos y tratar de que tener las intervenciones un poquito más cortas, pero se agradece tu claridad y tu intensidad, Bárbara, la necesitamos. Fabio, el año pasado ustedes cumplieron 100 años como UIT y una de sus grandes banderas fue el trabajo decente. En ese marco, este manual, obviamente, Claudio lo dijo al inicio, estamos hablando de tratar de visibilizar la precariedad de muchas mujeres a lo largo del mundo. En este contexto de pandemia, y lo conversaba un poco en la previa también, en donde se están dando algunas condiciones muy similares cuando empezó el año 1 de la OIT, después de la Segunda Guerra Mundial, y ahí tenemos condiciones económicas, sociales muy parecidas. Hay un tremendo desafío que tenemos como humanidad al respecto, y obviamente como Chile también. En ese marco, ¿cómo recibe la OIT este manual? ¿Qué aporte da? Claudia dijo que efectivamente no hay mucho estudio al respecto. ¿Cómo lo ves tú desde la OIT, esta contribución que estamos haciendo desde Chile a una mirada hacia un modelo de desarrollo que hoy en día está en cuestión? ¿Cuál es la reflexión que hay de la OIT detrás de esto, que es mucho más profundo
que un manual de buenas prácticas. ¿Cómo lo ves tú, el aporte de este manual? Bien, muy buenos días a todos y a todas. Gracias, Patricio, por la pregunta y, bueno, transmitir un saludo especial y una felicitación a este proyecto y a la Universidad Alberto Hurtado, a Eduardo Silva como rector y a Eduardo Arzúa como decano de la Facultad de Economía. Esto es parte de ese esfuerzo que compartimos y que hemos visto con gran aprecio y hemos tratado de acompañar el esfuerzo de este proyecto de la Unión Europea del fomento de la igualdad de género en el trabajo. Y este capítulo, este quinto manual que aborda el tema de las cadenas mundiales de suministro, creo que es sumamente oportuna para la coyuntura que estamos viviendo. Si no hubiéramos tenido esta crisis, sería, por supuesto, también sumamente importante el crecimiento que habíamos tenido a nivel global y creo que en Chile particularmente en los últimos años, hasta antes de la crisis, mostraba ese desacople entre el crecimiento, los números del Producto Bruto, del crecimiento de la productividad agregada y ese desacople con el crecimiento de los ingresos de los trabajadores, ese fenómeno distributivo desigual que tenemos a nivel mundial, pero particularmente en Chile, por diversos factores, históricos, institucionales, de funcionamiento también de los mecanismos de diálogo social y de concertación social. Y una de las características que encontramos en las cadenas, del funcionamiento de las cadenas, que justamente existía ese mejor desempeño, ese upgrading, esa palabra en inglés, ¿no? El desempeño económico para arriba, pero en lo social estaba desacoplado y en cierta forma estaba estancado, o por lo menos crecía a una tasa menor las dimensiones sociales. Y entre ellos, por supuesto, el tema de la participación de la mujer, la reducción de la segregación, las desigualdades, las inequidades que enfrentan las mujeres en el mercado del trabajo. Y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la calidad del trabajo, de cómo están situadas las mujeres en el empleo, en la estructura del empleo. Entonces, tener un manual que tenga una comunicación, un lenguaje accesible y que sea un instrumento para los actores del mundo del trabajo es sumamente valioso y quiero resaltar eso. Curiosamente, esta mañana, hablando con mi hija, contándole qué era lo que iba a hacer y que iba a participar en una reunión de esta, me dice, tengo una amiga que está haciendo un trabajo para una empresa sobre cadena de suministro. Entonces, yo ya tengo la primera recomendación para un usuario del manual y justamente estuvimos hablando de la importancia que tiene esa dimensión la dimensión de género que en definitiva nos permite sintetizar algo que mencionaba Bárbara, porque son todos los grupos que también están rezagados o tienen una incorporación menos plena y con menos derechos, menos ejercicio de los derechos en el mercado del trabajo, ¿no? Los migrantes, los jóvenes, distintos colectivos que tienen una participación menor y que parte de la desigualdad está explicada por ese fenómeno. Entonces, también el manual, al incorporar una visión de derechos, al situarlo en la Agenda 2030, al situarlo en la conexión que tienen estos temas con las instituciones laborales, creo que es un aporte muy importante.